Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos cada uno a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que realmente Él nos permita ser heraldos de su palabra, que Él nos permita ser mensajeros fieles de su palabra y que no sea ninguna de nuestras emociones o de nuestra cultura, sino que sea únicamente la palabra del Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Padre Dios, gracias Señor, porque eres tú santo y todopoderoso. Padre Dios, gracias Señor por ese tiempo en el que nos permites estar aquí compartiendo como hermanos, teniendo coinonía, Padre Dios. Padre Dios, yo te pido Señor que por favor nos permitas adorarte, glorificarte, servirte, honrarte, Padre, a través de esta unidad, Señor, a través de esta congregación, a través, Padre, de lo que nosotros somos, Señor. Padre Dios, por favor, permítenos realmente honrar, Padre Dios, lo que tú eres, Señor. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a que realmente tu bendición y tu gracia, Señor, obren cada uno de nosotros y así nosotros podamos responder con adoración. Padre Dios, en este tiempo te pedimos que nos permitas, que nos entrenes para ser heraldos, para ser mensajeros de tu palabra, mensajeros fieles, Padre, que no lleven una cultura, que no lleven emociones, que no lleven filosofías, sino que únicamente lleven tu palabra. Padre Dios, obra en cada uno de nosotros, guíanos, Señor, y permítenos honrarte en todo. Padre, recibe tú, únicamente tú, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Prepara cada uno de nuestros corazones, Señor. Vácianos completamente y permítenos glorificarte en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Dios, te damos muchas gracias hoy por tu amor y por tu misericordia, porque es tu amor y tu misericordia la que hoy nos permite estar aquí. Padre Dios, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia y por tu bendición? Padre Dios, danos más de tu gracia, más de tu bendición para que podamos responder con alabanza y adoración. Porque la alabanza y la adoración no provienen de nuestros corazones, sino justamente de tu obra en cada uno de nosotros. Padre Dios, obra en cada uno de nosotros para que seamos mejores mensajeros de tu palabra. Que realmente, primeramente, nosotros podamos recibir tu palabra, hacer la vida en nosotros y que esta palabra fluya como ríos de agua viva, Padre, sobre cada una de las personas que estamos discipulando. Padre Dios, haz que tengamos en claro que nosotros no hacemos discípulos nuestros, sino discípulos de Cristo. Padre Dios, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, hay una gran ventaja en viajar, ¿cierto? Hay una muy grande ventaja en viajar y ahí es algo muy bonito. Viajar por el mundo es algo muy enriquecedor. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que no hay una mejor cultura, sino que hay muchas culturas. Hay muchas culturas y todas esas culturas nos van a enriquecer. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a países africanos y predicamos la palabra, allí el personaje, cuando ellos leen la palabra, en algunas regiones, el Salvador, el personaje que más les llama la atención no es Jesús. ¿Quién creen ustedes que es el personaje que más les llama la atención a él? A ellos, a los de África. O sea, no a todos, pero en algunas regiones. ¿A quién será? En África. Una clave está dentro de los evangelios. ¿Qué personaje dentro de los evangelios? 4 evangelios. Que si uno va a África, hay un personaje que les encanta a algunos grupos africanos y no es Jesús. Cuando leen por primera vez los evangelios. Juan, Felipe, Judas Iscariote. Judas Iscariote. Entonces ellos leen los evangelios y ellos dicen, ese Jesús, no, yo quiero ser como Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque en esas culturas la traición es parte cotidiana de ellos y el que traiciona es el mejor, el más fuerte. Entonces para ellos, el que traiciona, o sea, Judas hizo lo que debía de hacer. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, escuchamos ayer la hallaca, yo cuando escuché esa palabra, será cabulla, ¿cierto? Pero hallaca, qué palabra tan rara, nunca la había escuchado. Cuando ustedes van, por ejemplo, a Japón,
En Japón ustedes van a ver todas las palabras raras, pero además de eso, que además de que parece que todo el mundo lo está viendo a uno rayado, feo, realmente uno va a darse cuenta de algo que en Colombia va a aparecer. Eso porque es así. Cuando uno come ramen, cuando uno come fideos, uno tiene que hacer, porque si no es de mala educación con el cocinero y la gente va a preguntar, ¿será que no le gustó la comida? Esto es símbolo de yo estoy disfrutando la comida, ¿cierto? Entonces, acá es muy mala educación. Imagínense, yo voy a Il Forno, a un restaurante acá de espagueti, ¿cómo me verían todas las personas? Horrible, muy feo, ¿cierto? Y por ejemplo en China, uno va, come y luego ¿qué tiene que hacer naturalmente? Eructar. Y si uno no hace eso, van a decir, ¿será que no le gustó la comida? Tan mal educado, va a decir. Si ustedes van a la India y ustedes están predicando, ustedes se van a sentir muy mal. ¿Por qué será? Porque todos van a estar haciendo así. ¿O? ¿Por qué? Porque para ellos esto es esto. Entonces ellos van asistiendo. Jesús es el Salvador. Y ellos están diciendo, sí, sí. Pero, entonces, ¿cómo se sentiría cada uno? ¿Cierto? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque para nosotros los coreanos la puntualidad es muy importante, ¿cierto? La puntualidad. Pero cuando uno viene a Colombia pasa algo que, digamos, choca con los coreanos y es la puntualidad. Pero yo les quiero decir una cosa. La puntualidad sí es muy importante, pero más importante aún es que ustedes no dejen de tener esa cultura colombiana, ¿cierto? Que no dejen ustedes lo bello que tienen. Porque es que cuando uno va a una iglesia en Corea, uno ve que la gente es muy seria, va al culto, está orando, está orando, está orando, y luego se saludan, ¿cierto? Y luego se saludan. Y eso es bueno en cierta parte, pero no hay ese calor, esa conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Todas esas cosas no las pueden perder, ese calor latinoamericano. Entonces, ojalá no pierdan nunca eso. Y que nunca permitan ustedes que otra persona venga y les diga, es que ustedes no tienen que adoptarse, moldearse a mi cultura, sino que ustedes tienen que ser lo que ustedes son. Ahora, si ustedes van a otro país, como dicen, donde fueras, haz lo que... Ustedes tampoco pueden ser los que imponen, bueno, entonces ustedes no pueden llegar temprano, hay que saludarla a todos. No, si yo me siento cómodo llegando temprano, entonces eso es lo que yo hago. Ahora, lo que nosotros sí debemos entender, y tiene que ser esto acultural, es decir, ajeno a la cultura, es la palabra de Dios. Ustedes nunca pueden permitir que su cultura o la cultura de otras personas, digamos, influya en esa palabra de Dios. No dejen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es según la cultura de este reino, de este mundo, sino que es según la cultura del reino de los cielos. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Listo? Entonces, vivan el ser colombianos, el ser venezolanos, el ser latinoamericanos, vívanlo con todo su ser, porque es algo hermoso. Pero cuando ustedes reciban la palabra y cuando ustedes den la palabra, que jamás, jamás dejen que su cultura o la cultura de otras personas influya. Cuando ustedes van a Corea, saluden así. Cuando ustedes vienen a Colombia y viene un coreano, el coreano no debería saludar así. ¿Cómo tiene que saludar colombiano? ¿Qué más? ¿Qué hubo pues? ¿Cierto? Así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces, la palabra. Nosotros tenemos que tener como preciosa la palabra. Es un regalo del Señor. Entonces no se dejen ya más meter cuento. ¿Cierto? Como dicen aquí, no se dejen meter cuento. Y ustedes tampoco inventen. Hay cosas en la palabra que nunca vamos a entender. Y por eso Juan Calvino, todos saben quién es Juan Calvino. Juan Calvino dice, Juan Calvino es uno de los reformadores. Cuando Juan Calvino, él dice una frase muy bonita y es, donde cayó Dios, cayó el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Hay misterios en la Biblia que nosotros nunca vamos a poder entender. ¿Qué es lo que hacen muchos teólogos? Lo que nos decía muy claramente ayer el pastor Diego. Tratan de inventar, de ponerle su cultura y ahí es donde empiezan a nacer herejías,
donde empiezan a nacer diferencias en las iglesias y donde no se fomenta realmente el cristianismo, sino únicamente, es que como yo pienso que todos se tienen que poner corbata, todos deben ponerse corbata, y eso no lo dice la palabra. Entonces, por eso es que en la iglesia que yo estoy pastoreando al principio, porque mi papá era el pastor principal, él decía, porque tiene la cultura de él, hay que vestirse muy bien, entonces todos se ponen corbata, los hombres. Entonces, cuando ya estoy yo, dije, no, los que quieran se ponen corbata y los que no quieran no se ponen corbata, porque son cosas que la palabra no tiene claro, ¿cierto? Yo no sé cómo lo hacen aquí en Iglesia Palabra Viva. No, pero eso obviamente no es por contradicción, sino yo lo hablé primero con él. ¿Cierto? Que primeramente tiene que ser la palabra y no puede ser una cultura. Es decir, a mí no me va a hacer un mejor devoto de Dios ponerme una corbata o no. Pero para los coreanos, usted llega a un culto sin corbata, pues es un sacrilegio. Sacrilegio, ¿usted cómo se le ocurre venir sin corbata? Pues en la mayoría de denominaciones, ya no todas. Pero eso no es algo cristiano, sino algo muy cultural. Entonces, no inventemos más. Por ejemplo, en Corea pude escuchar a un pastor y yo lo respeto mucho, lo amo mucho, pero la verdad me decepcionó mucho con esta prédica. Yo no sé si en Colombia también habrán escuchado acerca de esta prédica y vamos a buscar 1 Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Entonces, ¿de quién están hablando aquí? ¿Quién tomó las 5? ¿Y contra quién iba David? Contra Goliat. Bueno, yo les pregunto, ¿David tenía fe o no? Entonces, ¿por qué si iba a pelear contra Goliat, coge 5 piedras y no solo una? ¿Por qué? ¿Qué? 5 oportunidades, entonces no tenía fe. No tenía fe. No tenía fe. Pero nos muestra la palabra que él era muy hábil, que él era diestro para cuidar a sus animales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué 5 piedras? Porque él esperaba 5 campeones. Él no estaba esperando uno, ¿cierto? Pero hoy en día algunos predicadores toman ese pasaje y dicen 5 piedras que van a representar 1, la fe, 2, el poder, 3, la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. También seguramente ustedes habrán escuchado la historia del águila que se corta el pico, que luego ¿cierto? Y eso, claro, uno cuando está mal, todo eso le llega, sí, es que yo debo ser como esa águila, que está quitando en este momento el pico, o sí, no, yo debo tener estas 5 piedras. Pero todo eso es ¿qué? Ante la palabra de Dios, mentira. Entonces ustedes no pueden tratar de explicar la palabra de Dios con sus palabras. Ustedes tienen que dejar, como nos decía hoy el pastor John, que la palabra se explique a ella. Ustedes no pueden agregar, es como decir, Dios, tú no fuiste lo suficientemente sabio e inteligente como explicarte bien. Te explico por ti. Nosotros tenemos que ser sabios con la palabra y no inventarle más, porque ya es suficiente con lo que hay en la palabra. No le inventemos más a la palabra, no le agreguemos más a la palabra, que la palabra sea la que nos transforme, la que nos cambie, porque ya estamos cansados, seguramente todos están cansados de escuchar pastores que están agregándole a la palabra, pero que a la final, cuando uno los escucha, se siente muy empoderado, se siente muy bien, se siente muy restaurado, pero llega a su casa y ¿qué fue lo que yo recibí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un libro de autoayuda y los pastores de hoy en día? Entonces, que no ocurra así con nosotros. Siempre seamos fieles para leer la palabra. Siempre seamos fieles para escuchar la palabra y siempre seamos fieles para transmitir la palabra. Que no sea nuestro pensamiento, nuestra filosofía y mucho menos nuestra cultura. Nuestra cultura. Que no sea nunca así. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas veces en nuestra cabeza, porque ahorita
también el pastor Diego dijo, nosotros muchas veces mezclamos historias, parábolas y también mezclamos tradiciones de este mundo. Yo pienso que ustedes son una iglesia juiciosa, entonces seguramente me podrán responder con toda claridad. ¿Cuántos magos o reyes magos fueron donde Jesús? 3. Ninguno. ¿Por qué? Si la palabra dice que fueron unos magos. Entonces miren, yo hice esta pregunta en la iglesia y muchos me dijeron, ¿cuántos? 3. ¿Quiénes son? Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero la palabra nunca nos dice que eran 3. La palabra nos dice unos magos, entonces ya, como digo, incienso, mirra y oro, entonces eran 3. Pero si digamos alguien dijo, yo no tengo nada más que llevar, voy a llevar oro, entonces ya son 2 con oro, incienso y mirra, entonces ¿cuántos son? 4. O si digamos eran 6, vos y yo nos llevamos un grupito de oro y podría haber sido así, ¿sí o no? Entonces, que la tradición nunca influya en nuestro conocimiento de la palabra y también que cada vez que leamos la palabra nos enriquezcamos más. Yo les pregunto, ¿cuál es el mandamiento de Dios para Adán? La primera vez, en el jardín del Edén. ¿Cuál es el mandamiento? Alguien que levante la mano y con fuerza. Eso seguramente todos lo han escuchado en la voluntad de Dios. No coma, ¿cierto? Muy claro, eso nos tiene que quedar tan claro. Nos tiene que quedar tan claro. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comiera ciertamente, ¿qué? Vamos a buscar Génesis 2. Génesis 2, 16, 17. ¿Cuál será el mandamiento de Dios? El Señor Dios dio al hombre este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué parte siempre nos saltamos? Come de todo árbol. Eso también es parte del mandamiento. Siempre pensamos en el vaso medio vacío. Que no podemos comer. Pero Dios que nos dijo, coma de todo el árbol, pero de ese árbol no come. Pero como tenemos el pensamiento de la serpiente, ¿qué nos dice aquí? Vamos a buscar Génesis 3:1. Nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente dijo la verdad, ¿sí o no? Cambió la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿realmente qué le dijo Dios? Coma de todo árbol, excepto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando yo volví a leer otra vez Génesis y encontré Génesis 2 y leí, coma de todo árbol. Me faltó esta parte, sí. Estaba viendo solo lo que Dios me decía, no haga, pero no estaba también viendo esa bondad y esa grandeza de Dios, que era coma de todo árbol. Entonces lo que debemos entender, Dios no nos da mandamientos porque sí. Dios nos da mandamientos siempre con amor. Cada mandamiento de Dios tiene como accesorio, tiene como pegado, digámoslo así, que cada mandamiento, la promesa. Cuando la palabra dice, busquen, ¿cuál es la promesa? Hallarás, ¿cierto? Toquen, ¿cuál es la promesa? Entonces todo mandamiento tiene promesa. Bueno, ayer recuerden que estábamos hablando del libro de Lucas y Lucas tiene algo muy particular, hablamos, y es que muchos versículos nos van a hablar de esto. Jesús hizo este milagro, Jesús dio esta enseñanza, esta parábola, mientras que iba a Jerusalén. Entonces todo Lucas va a ir como a Jerusalén, 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 Jerusalén. ¿Qué otro libro escribió Lucas? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles tiene este mismo patrón. ¿Tiene el mismo patrón? Con Pablo hace lo mismo.
¿Cuál es el mandamiento de Jesús? ¿Recibiréis Espíritu Santo y me seréis testigos dónde? Jerusalén. Es decir, que Lucas está llevando a Jesús hasta Jerusalén. Pero de hecho se está diciendo que váyanse de Jerusalén. Salgan de Jerusalén. Es tiempo de que salgan de Jerusalén. Tanto que nosotros podríamos decir, porque a mí me decía alguien, no, si yo hubiera sido Esteban me hubiera escapado. Si yo hubiera sido Esteban me hubiera escapado. ¿Quiénes de ustedes hubieran escapado? ¿Qué? Seguramente por temor a la muerte nos hubiéramos escapado. Pero es esa muerte de Esteban que Dios utiliza para que los cristianos que estaban muy cómodos en Jerusalén hicieran ¿qué? Se esparcieran. Dios utiliza todas las cosas. Y si Dios dio su mandamiento, aún así nosotros no queramos, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Entonces vamos a buscar Lucas 14, que va a ser como la palabra base del día de hoy. Lucas 14, 25, 33. A mí me encantan las parábolas de Jesús y hoy también estábamos viendo una parábola porque nos confronta. Porque nosotros creemos saber la verdad y nos enorgullecemos de proclamar la verdad, pero muchas veces no entendemos ni las parábolas de Jesús. ¿Y las parábolas de Jesús para quiénes eran? ¿Para el grupo cercano VIP? No, era para la gente en general. Entonces, si nosotros no entendemos las parábolas, ¿cómo vamos a entender las verdades? Bueno, yo se los voy a leer. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Miren esa palabra tan impactante. Lucas no dice multitudes iban con él, sino grandes multitudes. Seguramente muchos pastores hoy en día tendrían envidia de esto. Grandes multitudes. Eso es lo que todo pastor quisiera, ¿sí o no? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Quién puede levantarme la mano y decirme, el objetivo de Jesús con este texto es este? ¿Quién podría decirme? ¿Qué es lo peor de equivocarse? Que le digan, no, te equivocaste y ya. Que uno tiene que abandonar todo, incluyéndose a uno mismo, para poderle seguir a él. Abandonarlo todo. ¿Qué más? Que tenemos que depender únicamente de él. Depender únicamente de él. ¿Qué más? Que hay que renunciar a todos los asuntos que nos distraen y nos apartan de estar en comunión con Jesús para poder estar en comunión precisamente con Él. Que uno tiene que examinar si uno realmente está dispuesto a dar la vida por Jesús para realmente dar la vida por Jesús. Excelente, esa sería la respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? A través de la parábola. Primero, el pastor Diego me dijo que van a hacer como una construcción en la iglesia, ¿cierto? Y digamos que le da por empezar la construcción, pero luego se da cuenta que no tiene el dinero, que no tiene la gente para construir. ¿Qué va a pasar con la gente que ve esa construcción vacía ya 1 año, 2 años, 3 años? Se va a burlar. ¡Ah, tan tonto! Y de pronto, aquí de pronto no le va a dar pena a uno, pero la cultura judía le da mucha
importancia al honor. Le da mucha, ya estamos acostumbrados, pero la cultura judía le da mucha importancia al honor. Le da mucha importancia al honor. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, que cuando Jesús dice, vaya, ustedes cuando oren tienen que ser tan insistentes como la viuda que va donde el juez y el juez no le tiene temor a nadie ni a nada, pero ella insiste, insiste, insiste. ¿Y él qué es lo que hace? Él hace justicia por la insistencia. Cuando uno ve la palabra en griego, ¿qué es lo que quiere decir? Que luego no llegue ella y me ponga un ojo morado. Eso quiere decir que no me ponga un ojo morado, porque cuando la gente me vea el ojo morado, se va a burlar de mí, porque es que ella tenía toda la razón. Yo debía de haberle cumplido la justicia a ella. Entonces era una cultura de mucho honor, de mucho honor. Entonces, por eso es que aquí nos está hablando de la construcción. Y segundo, nos está hablando algo que es muy lógico, que incluso quienes han leído El arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra. Y hay una cosa espectacular que nos dice ahí. Si yo quiero vencer en la batalla, ¿qué debo conocer yo? A mí mismo y al enemigo. Si yo no me conozco a mí o no conozco al enemigo, pero digamos, si me conozco a mí y no conozco al enemigo, o no me conozco a mí, pero conozco al enemigo, tengo, digamos, 50% de probabilidad de ganar. Pero si yo no me conozco ni a mí ni al enemigo, entonces voy a perder la batalla. Aquí Jesús nos está diciendo, vienen 20,000 contra mí, yo solo tengo 10,000, ¿ustedes qué harían? Lógico, voy a mandar una carta, hey, por favor, me caes muy bien, dejemos hasta aquí. No peleemos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, evalúen si ustedes son capaces de pagar el precio que tiene tan alto el seguirme. Jesús, en otras palabras, es muy mal vendedor. Jesús es muy mal vendedor. ¿Por qué? Porque aquí Jesús dice la palabra, le estaban siguiendo ¿cuántas personas? Grandes multitudes. Si ustedes hubieran sido Jesús, no fieles como Jesús, sino digamos un Jesús corrompido, ¿qué habrían hecho ustedes? Sigan, eso no cuesta. El cristianismo es lo mejor. Con el cristianismo toda tu vida va a cambiar, todo tendrás bendición. Solo siembra. No lo hemos escuchado muchas veces. No lo hemos escuchado. Y sin embargo la palabra dice, grandes multitudes le seguían, pero Jesús hace esto como un filtro para diezmar a esa gente, porque Él conoce el corazón de ellos. Por eso si nosotros vemos el libro de Juan dice, Jesús no tenía necesidad de que alguien le diera testimonio de ellos, porque Jesús ya sabía quién era ellos. Jesús ya sabe quiénes son todos ustedes, Jesús ya sabe quién soy yo. Jesús es un mal vendedor. Es un mal vendedor. ¿Por qué? Porque es un vendedor honesto, ¿cierto? Uno sabe, cuando uno quiere ser buen vendedor, no estoy contra el gremio, pero a veces uno tiene que, digamos, decorar, tiene que esconder algunas cosas que pueden pasar. Jesús pudo haber escondido varias cosas. Hubiera dicho, no, a ustedes perseguirlos, vituperarlos, insultarlos, jamás. Eso solo me va a pasar a mí, yo voy a llevar sus cargas y ustedes van a vivir muy bien. No lo hemos escuchado muchas veces. Sacamos de contexto pasajes bíblicos que dice, y luego lo vamos a ver. Porque es que yo me voy a hacer pobre para que ustedes sean ricos. Esa no es una promesa que muchos queremos declarar. Cristo se hizo pobre para hacerme rico. Cristo se hizo pobre para hacerme rico. Entonces, que se paguen mis finanzas. No es una promesa que muchos pastores están utilizando para llenar sus iglesias. Sus bolsillos. Y sus bolsillos. Eso nos está diciendo Jesús. El discipulado tiene un precio y es muy alto. Demasiado alto. Y es morir a mí mismo. Es morir a mí mismo. Entonces, por eso es que ayer les dije, paren de predicar. Y hoy les voy a decir, evalúense si ustedes sí son
capaces de predicar. ¿Sí me entienden? Es decir, ayer les dije, paren de predicar, y hoy les digo, evalúense si van a ser capaces de pagar el precio para ser discípulos de Jesús, que lleven el evangelio. Y el problema de Jesús, que todos nosotros estamos experimentando, porque Jesús nos promete algo, y es muy claro. Cuando nosotros creamos en Él, ¿qué va a venir automáticamente? Persecución, vituperio. Va a venir el dolor, van a venir las dificultades. Eso es lo que nos promete Jesús. Eso es lo que nos promete Jesús. Y sin embargo, Jesús es tan atractivo, digámoslo así, que ninguno es capaz de negarse. Yo quiero de Él. Yo quiero de Él. Pero por eso es importante, para que no se burlen luego de nosotros. Entonces, como les dije ayer, lo más importante es que nosotros como predicadores, y fundamental, que si ustedes van a predicar la palabra, ¿qué tienen que hacer? Llamar el interés de Dios. Llamar el interés de Dios. Llamar el interés de Dios. Es decir, su misericordia, su favor. Es decir, que Dios esté pendiente de nosotros. Que por ejemplo, una persona está aquí y yo estoy aquí y Dios no ve a esa persona, sino que me ve a mí. ¿Qué estará haciendo Down en este momento? Ay, yo lo quiero tanto. Estoy interesado en él. Este es mi hijo. Eso es lo fundamental de nosotros como predicadores. Porque nosotros, si predicamos la palabra, hablamos, gritamos, crean en Jesús, pero Jesús no nos está poniendo atención, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa predicación a la final no va a llegar a ninguna parte. No va a tener efecto. Lo primero es que Dios tenga interés en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. En todo nuestro ser. Y para hacerlo, nosotros no tenemos que montarnos en el árbol más alto, ¿cierto? No tenemos que tener, digamos, alguien que nos baje del techo, sino simplemente tener una fe santa, ¿cierto? Tener un corazón santo y una fe honesta, que ya nos falta mucho, una fe honesta. Hemos perdido esto. Entonces, lo primero que debemos evaluar, ¿quién está calificado? El que está llamado para ser predicador, obviamente. El que está llamado. Vamos a buscar Marcos 3, 13, 15. Marcos 3, 13, 15. Marcos 3, 13, 15. Nos dice aquí la palabra. ¿Quién subió al monte? Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cierto? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces lo primero es cada uno de ustedes llamado por el Señor para predicar la palabra. Es lo que cada uno se tiene que evaluar. Entonces, ¿yo cómo sé que he sido llamado? Primero, me está moviendo el Señor para predicar la palabra. Hay una confirmación interna, pero también hay una confirmación externa. La iglesia responde a cuando yo les estoy predicando. ¿Cierto? Porque es que, digamos, si yo le estoy diciendo, cree en Jesús, arrepiéntete, y antes, en vez de hacer que la gente se arrepienta, antes la estoy alejando, pues de pronto no estoy llamado para eso, ¿cierto? O tengo que corregir la forma en que estoy haciendo las cosas. Pero lo que nosotros debemos entender es que el llamado no es para una persona en específico, porque nos hemos equivocado mucho en eso. Y pensamos que el llamado de predicar solo es para, digamos, unas personas que son muy elocuentes, que tienen un arte, que tienen un estatus social, que tienen un estatus educativo alto. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos que
el llamado. Cuando Jesús nos dijo, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos el llamado. Todos estamos llamados a llevar la palabra. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos la palabra predicar, que aparece 33 veces en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué significa? Predicar la palabra no es solo aquí en el púlpito, sino que cuando yo estoy aconsejando a alguien, estoy ministrándole la palabra, cuando yo estoy dando consejería, cuando yo estoy en los grupos pequeños, en las casas, ahí estoy yo compartiendo la palabra. Todos tenemos el llamado y por eso es tan bonito que el culto de la iglesia primitiva no es como esto. No es como esto. Se ha perdido tanto eso y por eso es tan bonito, porque yo escuchaba que aquí muchas de las iglesias que se han formado empezaron como grupos en casa. Hoy está, digamos, esa corriente que se llaman iglesias orgánicas, ¿cierto? Lean de pronto los que quieran leer acerca de eso. Iglesias orgánicas. Es decir, iglesias vivas, son gente que se cansaron de las mega iglesias y quieren volver a lo básico, que son las iglesias en casa. Entonces, lean, siempre, como nos ha enseñado el pastor John, siendo críticos para leer, preguntándonos, haciéndonos preguntas. ¿Eso sí será cierto o no será cierto? ¿Si dice esto en la palabra o no dice esto en la palabra? Siempre preguntándonos. Pero nosotros vamos a ver que el culto de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, no era una persona diciendo, hermanos, vamos a reunirnos hoy para compartir la palabra. Y no era un grupo de alabanza o debajo de las escaleras, como aquí, o en el púlpito, no era así. Sino que simplemente eran 20, 30, un poquito, reunidos, compartiendo pan, haciendo ágape, teniendo coinonía. Y no era una persona con la autoridad de compartir la palabra, sino que todos tenían la autoridad para compartir esa palabra. Todos estamos llamados, todos tienen el llamado de servir, todos tienen el llamado de ser panaderos para luego dar el pan que es ¿quién? Cristo Jesús. Todos tenemos ese llamado. Todos tienen el llamado de dar. Y ojalá muchos de nosotros volviéramos a eso. Que no solo fuera una persona, sino que nos reuniéramos más en grupos pequeños, en casas, y compartiéramos la palabra y nos preguntáramos y no pensáramos, sí, es que el pastor John García nos dio un curso de preguntas, entonces él debe saber mucho de preguntas. Pastor John, guíe solo usted, que nosotros no queremos hacer nada, solo escucharlo a usted. No, que todo el mundo, bueno, yo me voy a hacer un teso, aquí sí se utiliza la palabra teso. Yo voy a ser una persona muy hábil para hacer preguntas, que cada uno tenga ese entusiasmo de volverse un profesional de la palabra de Dios para compartir la palabra, cada uno. Todos tienen que tener eso no es para algunos. Entonces, por eso es tan interesante, vamos a buscar 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Se los voy a leer yo. ¿Listo? Cuando aquí la palabra nos habla de obispos, nos habla de maestros, nos habla de ancianos, nos tiene que quedar claro, es que no son personas diferentes, sino es un mismo cargo. ¿Listo? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, todos saben qué es neófito, nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Y de eso también nos va a hablar Tito. Nos está hablando de los ancianos, de los obispos. Y aquí en la versión actual tendría que decir, no, y que tenga 3 másters en divinidad, que haya estudiado en 5 universidades de teología, que sepa la palabra y que sepa por qué Pablo puso una coma aquí, no puso otra coma allá, aunque en griego no hay comas. Pero entonces, ¿dice esto? No.
No nos está diciendo eso. Nos está diciendo, tomándolo como norma general, que realmente lo que yo les decía, el que predique la palabra tiene que vivir la palabra. Tiene que vivir la palabra, pero todo el que tenga el llamado tiene la obligación de compartir la palabra de Dios. Entonces, ya tenemos, digamos, una confirmación interna. ¿Me mueve el Señor a realmente compartir la palabra? Segundo, una confirmación externa. Digamos que la iglesia me copia. Y tercero, ¿qué es lo más importante? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Para la gloria de Dios o para mi gloria? ¿Para la gloria de Dios estoy predicando la palabra o para que me reconozcan, para tener fama? Y lamentablemente, y muchos hemos sufrido esto. ¿Para quiénes están predicando muchas personas? Para ellos mismos, para su fama. Entonces, por eso es que vamos a buscar Isaías 56:11. Y mientras buscan, si quisiera que fuéramos muy claros en eso. Esta palabra, cuando la palabra nos dice neófito, es decir, nuevo en la fe, si sean muy cuidadosos con eso. Porque realmente he vivido personas neófitas que las nombran como pastor y se tiran las iglesias, se tiran las vidas de muchos. Y neófito no significa nuevo en la fe porque lleva una semana, porque hay neófitos que llevan 5, 10 años en la iglesia. Un neófito es aquel que no ha vivido la fe o que apenas está viviendo la fe. Nosotros tenemos que ser personas profesionales, como les digo, en la fe. Personas que realmente lleven un trasfondo de fe amplio. No personas que simplemente están escuchando un poquito y ya se creen los superpastores. ¿Listo? Isaías 56:11, ¿quién lo podría leer? Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, Amén. cada uno por su lado. Amén. Ese pasaje debería ser más contundente, pero con voz de niño como que enternece, ¿cierto? Pero como que realmente eso diría, y esos perros con toma. Pero me parece excelente que realmente incluso los niños quieran estudiar la palabra. Porque yo, el sermón del monte, en Mateo 5, 6, 7, yo no me imagino un montón de adultos escuchando solo la palabra, sino niños corriendo por todo lado. Y los padres atentos. Entonces, por eso miren cómo ha cambiado la cultura hoy en día. Hoy el lugar tiene que ser calladito, que no pueda haber un niño ahí, porque entonces luego viene la presencia de Dios y se lo lleva. No, tiene que ser realmente un lugar de familia. El culto tiene que ser de familia. Ojalá cada uno aprovechara la oportunidad para tener un culto, digámoslo, un día del Señor, donde estén los niños, donde esté un culto familiar, culto familiar donde estén los niños, donde no importa que el bebé esté llorando, donde el niño está diciendo, mamá, esa prédica está muy aburrida, no importa, porque así era Jesús. Yo no me lo imagino en un recinto todo callado, sino en el monte. Incluso a mí me sorprende algo, y yo no sé quiénes de ustedes han estado junto a las olas del mar, son muy ruidosas, pero Jesús, ¿dónde predicaba más? En una barca, y no en un lugar cerrado, o sea, no es una barca, el mar, tierra y un lugar cerrado, no, es un lugar abierto. ¿Quiénes de ustedes han tratado de hablar en un lugar abierto? Uno es diciéndole, mi amor, te amo, ¿qué? Mi amor, te amo, ¿qué? No se escucha nada, y sin embargo la voz de Jesús se escuchaba hasta la última persona. Esa es la voz de Jesús. Pero hoy la palabra nos está diciendo, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Eso nos está llamando la palabra. Hay muchos que han sido llamados, pero no están cumpliendo su papel con fidelidad. ¿Por qué? Porque nuestro propósito como predicadores no es otro, sino glorificar a Dios, que Jesús sea reconocido. Dar testimonio, el testimonio que viene por el Espíritu Santo y que corre a través de nosotros. Eso es ya. Si ustedes tienen algún propósito, es que no supe nada que hacer más en la vida, me voy a volver pastor.
Y ocurre. Si yo digo, si no supe qué hacer en la vida, pero el Señor me llamó a ser pastor, es otra cosa. Pero si, no, es que en la panadería se me queman los panes, los negocios me tumban. No, entonces me voy a volver pastor. Y eso ocurre mucho. Entonces, que no pase así con nosotros. Y vamos a buscar Filipenses 1:15 al 18. A mí este pasaje me llama mucho la atención, porque me muestra el poder de Dios. Te doy la oportunidad de que lo leas ya así, porque ahí está el amor de Dios. 15 y 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio, que pues, no obstante de otras maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Esa palabra nos tiene que impactar. Pablo sabe que hay personas, que hay muchos pastores como hoy en día que están predicando por envidia y contienda, mientras que otros lo están haciendo por voluntad. Obviamente, el Señor va a juzgar a los que predican la palabra por envidia o por contienda. Pero dice Pablo aquí, tirgasplen, en griego, que pues, al menos Cristo es anunciado. Lo que nosotros sí debemos hacer es celebrar que Cristo es anunciado, pero lo ideal es que esas personas conozcan a Cristo tal como es. Cristo sea anunciado, es nuestro mayor deseo. Por eso no pongamos tropiezo cuando otro quiere anunciar la palabra. Por eso a mí me parece impactante esto. Porque es que ha pasado mucho hoy en día y es lo que yo les decía de los derechos de autor. Es que a mí yo pienso que espero que todos huirían si, digamos, el pastor Diego se le ocurriera decir, no, mis prédicas de hoy en día tienen derechos de autor, el que quiera escuchar tiene que pagar 10,000 pesos. Sería de pronto genial para él, pero para ustedes deberían huir de esa iglesia, ¿cierto? Tienen que huir. Aún así sean 1,000 pesos. Aún así sean 1,000 pesos. Aún así sean 1,000 pesos. Pero, ¿cierto? Aquí la palabra nos está diciendo que Jesús sea anunciado, pero seamos siempre muy respetuosos nosotros con la palabra, que no seamos nosotros los que anunciamos por envidia o por contiendas, y que nosotros no pongamos tropiezo a la predicación de otro, sino que antes nosotros demos todas las herramientas para que el otro predique. Pero es que yo me siento más cómodo aquí que aquí escuchando la palabra, entonces doy las herramientas. Pero eso sí, evalúa si en ese lugar sí te están dando la palabra. Tiene que ser muy importante. ¿Listo? Bueno, y ahora Jesús nos dice, evalúense. Lo primero, entonces nos evaluamos si tenemos el llamado. Si tenemos el llamado y no es algo fácil, porque predicar no es fácil, porque la promesa del predicador no es fama, sino ¿qué? Persecución. Por eso, ¿ustedes cómo saben que están predicando bien la palabra? Cuando están siendo perseguidos. En otras palabras, mientras más piedras les hayan tirado, mejor están predicando. Si no hay piedras a su alrededor, preocúpense. Ahora, cada vez que le tiren una piedra, ¿qué debo de hacer yo? Evaluarme, porque a veces la piedra tiene razón. A veces las piedras tienen razón. Entonces, que no siempre, porque muchas personas dicen, no, es que yo estoy predicando bien, pero la verdad está predicando herejías. Entonces dicen, no, esto es una herejía, me están tirando piedras, sí, persecución. Tampoco es así. Entonces, cada vez que me tiren una piedra, me evalúo si estoy predicando la palabra del Señor. Y si sí, gloria, Señor. Señor, a ti sea la honra y la gloria, porque hoy recibo otra piedra para la colección. Que así sea. Ahora, yo sé que muchos de ustedes no se sienten dignos de ser llamados para predicar la palabra, pero si Jesús dice, predique la palabra, hagan discípulos. Ay, Jesús, yo no me siento preparado. ¿Yo cómo voy a cuidar a toda esa gente? Vamos a buscar Marcos 11:13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Bueno, ¿ustedes qué les llaman la atención de este pasaje? Que Jesús es completamente ¿qué? Irracional, ilógico y descarado. ¿Cómo le pide a un árbol de higos que dé higos cuando no es tiempo de higos? ¿Cómo nos pide a Jesús a nosotros que no estamos preparados para llevar la palabra del Señor? Que llevemos la palabra. Tan ilógico. Tan ilógico. No es a nuestro tiempo. Cuando Jesús dice, vaya, lleve la palabra, es que ya tengo que ir. Yo no tengo que hacer 5 seminarios, estar en 10,000 universidades. No. Obviamente, y como vamos a ver ahora, como es una responsabilidad, yo me tengo que preparar, tengo que estudiar. Eso tiene que quedar muy claro y esa va a ser muy clara. Pero, si Jesús nos dice, vaya y predique, Jesús, espérame. Entonces no. ¿Y qué le pasó a la higuera? Se secó. Que no pase con nosotros. Entonces, si ustedes son tartamudos como Moisés, pídanle a Dios que les dé un ¿qué? Un Aarón y ya. Pero Dios va a mandar a la gente. Solo los que dicen, heme aquí, Señor, son los que van a tener la bendición. Son los que van a tener la bendición. Entonces, si ustedes son tartamudos, una de dos, o díganle a la congregación que la predicación va a durar un poquito más, o pídanle al Señor que les dé una Aarón. Pero lleven la palabra del Señor. Yo he escuchado predicadores en Corea que tienen discapacidad mental, que hablan así, ¿cierto? Y no me lo estoy gozando. Pero tiene un poder para predicar, porque predica la palabra, y con eso es suficiente para que la gente llore y se arrepienta y diga, yo quiero a Cristo. La educación no tiene nada que ver, mi salud no tiene nada que ver, mi estatus social no tiene nada que ver. Si Jesús dice, predica la palabra, Señor, yo tengo eso, predica la palabra, Señor, entonces mándame un Aarón. Mándame un Aarón. O más bien, Señor, permíteme deleitarme con tu palabra que yo la voy a predicar. Y sáname tú de esta tartamudez. Hay que predicar la palabra. Hay que predicar la palabra. Y todos ustedes están llamados. Todos ustedes. No menosprecien la obra de Cristo en cada uno de ustedes. Segundo, el responsable. Vamos a buscar 1 Samuel 16. ¿Saben qué es lo bonito del Evangelio? Que el predicador nunca se las tiene que saber todas, porque el único que se las sabe todas es el Señor. ¿Cierto? Que así sea siempre. Obviamente se tiene que preparar un poquito más, pero bueno. 1 Samuel 16, del 1 al 13. ¿Listo? Yo se los leo. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces, vamos a ver aquí la historia. Saúl no cumplió, digamos, las expectativas, por así decirlo, de Dios, y él vive de acuerdo a su propia voluntad, entonces Dios lo desecha como rey. ¿Qué le está diciendo entonces Dios a Samuel? Le está diciendo, vamos a escoger a otro rey. Todos ya sabemos quién va a ser, pero Samuel es un donadie. ¿Es un donadie? No, él es una persona muy famosa, es un profeta. Entonces, si él iba a una parte, es que voy a nombrar rey, ¿vas a ver Saúl, sí o no? Completamente. Entonces, Samuel teme por su vida. Entonces, aquí, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a los ancianos a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová
está su ungido. Entonces nosotros vamos a ver que seguramente Isaí y los hijos sabían para qué venía Samuel. Todos sabían ya. Es que los rumores corren más rápido que cualquier otra cosa. Y más, por eso dicen que los pueblos pequeños son un infierno. ¿Por qué? Porque los chismes vuelan, ¿cierto? Entonces seguramente ya todos sabían para qué había ido Samuel. Entonces cuando Isaí vino con sus hijos, ¿ustedes cómo creen que habrán venido los hijos si sabía que se iba a nombrar un nuevo rey? ¿Cómo? Felices, la mejor corbata, ¿cierto? Uy, hoy sí me toca planchar, hoy sí me toca el baño. Entonces vamos ahí. Y aquí nos dice la palabra. Él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces vemos aquí que obviamente como el rey va también a la batalla, eso es lo normal, ¿cierto? Por eso es que se critica tanto cuando David no fue a la batalla, sino que estuvo ahí holgazaneando, ¿cierto? Es cuando estaba allí y debió haber estado en la batalla. ¿Por qué? Porque es que el rey tiene que estar en la batalla y por eso es que Samuel se sorprende. Este debería ser hijo porque es de alta estatura, porque entonces así él tiene más potencia y todos ustedes seguramente cuando están ante una persona alta se sienten muy intimidados. Eso también pasa en la guerra. Imagínense a alguien grande y fuerte y alto. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué estaba haciendo David? Apacentando las ovejas. Yo les pregunto, ¿qué podía haber hecho David? ¿Qué podía haber hecho David? No, seguramente David también tenía sus parceros, ¿cierto? Tenía sus parceros, todos saben qué es parcero, ¿cierto? También tenía sus parceros. De hecho, es por eso importante nosotros entender bien las palabras, porque parcero significa ¿qué? Pero en la Real Academia, ¿qué van a decir? Acompañante de cama, ¿cierto? Si ustedes van en el diccionario, es acompañante de cama. Por eso es que el ejemplo ayer del tamal es espectacular, porque un alemán va a decir, parcero, busquémonos en el diccionario. Medellín es un lugar de orgías, ¿cómo así? Si se llamaban parceros, Maluma, eres un... ¿Qué orgías? ¿Cierto? Porque, ay, parcero, pero no. Aquí, entonces, está diciendo la palabra que David estaba apacentando las ovejas. Cuando él pudo haber hecho esto. Cuando él fue donde Goliat, ¿con quién dejó las ovejas? Con un guarda. Entonces él también pudo haber hecho lo mismo en este momento. Dejar las ovejas con un guarda e ir donde Samuel para que a ver si lo nombran al rey. Pero no, él tenía amor por sus ovejas, él tenía responsabilidad, él tenía sentido de responsabilidad por sus ovejas y no le importa lo que puede pasar con ese reinado, sino que él dice, más importantes son mis ovejas, voy a cuidarlas. Envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y esto lo vemos muy claramente. La palabra nos dice que David era ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Y aquí la palabra nos dice que Dios no mira lo que ven los hombres, sino que ¿qué? Mira el corazón. Él vio la responsabilidad de David. Entonces, el predicador tiene que ser responsable y tener la responsabilidad como sinónimo de ¿qué? De entregar la vida. Responsabilidad es entregar la vida. Cuando yo entiendo que la responsabilidad es entregar la vida, entonces
voy a tener más cuidado al decir voy a predicar la palabra, ¿sí o no? Por eso es que Juan 10:12 nos dice que el asalariado cuando ve el lobo, ¿qué es lo que hace? Huye, huye. Pero el dueño de las ovejas, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar y va a cuidar las ovejas, porque es responsable. Estas son mis ovejas. Esas son mis ovejas. Yo voy a cuidar mis ovejas, nadie me las va a tocar. Obviamente no estamos hablando de apropiarnos de los miembros de la iglesia, sino que estamos hablando de voy a entregar mi vida a esas ovejas. Si yo tengo que morir por estas ovejas, que así sea. Que así sea. Por eso es que es tan interesante este pasaje también. Vamos a buscar Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que padecer lo que faltaron de las aflicciones de Cristo. Obviamente hay que explicar más este versículo porque alguno pensará, entonces Cristo no fue suficiente con la cruz. Se hizo la luz. Entonces, que no caigamos en el error que le faltó a Cristo en la cruz, sufrir, que no caigamos en eso. Lo que quiere decir es, nosotros como ministros de la palabra, como predicadores de la palabra, vamos a sufrir mucho, pero eso es por la iglesia. Y algo que me impacta también es Romanos 9:3. Romanos 9:3. Y lean esa carta cuando pensando, este pasaje, pensando en lo que nos decían ayer de la hallaca. Cuando uno tiene dolor por las cosas, como ese dolor por el pueblo, que uno no ha visto durante mucho tiempo, que uno quisiera que el pueblo fuera restaurado. Con ese mismo dolor leamos esto. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes dirían, Señor, sepárame de ti, hazme maldición? Señor, que yo me vaya al infierno, pero salva por favor a Colombia entera, salva por favor a Venezuela entera, salva a América Latina. No importa si a mí me toca entregar mi vida y que tú me digas maldito y te vas al infierno, no importa. ¿Cuántos de ustedes han orado? ¿Cuántos? Eso es lo que Pablo está diciendo. Prefiero yo ser anatema, porque anatema es maldito. Prefiero yo ser un maldito ante Dios, separado de Cristo, no estar en su presencia, por amor a mis hermanos. Por amor a mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes realmente han orado esto? Somos responsables. Estamos preparados para entregar la palabra. Si ni siquiera somos capaces de decir, Señor, maldíceme, para que estas personas a las que yo le estoy llevando la palabra reciban tu palabra. Ojalá, Señor, pudiera ser posible con eso, pero Pablo sabe que no puede ser posible, porque aunque Pablo entregue su vida, si ellos no quieren creer en Jesús, no pasa nada. Pero Pablo tiene este deseo, ojalá estuviera esta posibilidad, que yo fuera anatema, si yo fuera maldito, ellos se salvarían. ¿Cuántos de ustedes le han pedido eso al Señor antes de ir a sus grupos en las casas, antes de ir a sus grupos pequeños, antes de venir a la iglesia a predicar? ¿Cuántos de ustedes le han pedido eso al Señor? ¿Estamos preparados para predicar la palabra? ¿Estamos preparados? Por personas que de pronto, cuando están en los grupos de las casas, decimos, ay Señor, llévatelo en bendición. Si te lo llevas o te lo mando. ¿Cuántas veces no pedimos eso? Que nos sacan las canas, que realmente quisiéramos a veces ahorcarlos. ¿Por qué no entiendes que Jesús es tu Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué? Me imagino a John, aunque bromeando. ¿Por qué haces estas preguntas? Pero Pablo, ¿sabe? Digámoslo así, qué porquería son sus hermanos. Él sabe, pero aún así él dice, Señor, hazme anatema porque yo amo a este pueblo. Yo amo a este pueblo.
¿Aman ustedes tanto a Colombia para eso? ¿Aman ustedes a Venezuela, Costa Rica, a todos estos países aquí hoy representados? ¿Aman tanto esos países que pueden decir, Señor, maldíceme? Señor, aléjame de ti, pero sálvalo, sálvalo. Eso es la responsabilidad. Por eso es tan interesante. ¿Quiénes de ustedes han leído El progreso del peregrino? El progreso del peregrino, libro espectacular, recomendado. Habla acerca de la vida de un personaje que se llama Cristiano, ¿cierto? Y él va y pelea contra Apolión. Y él, antes de pelear contra Apolión, le dan una armadura. Y la armadura obviamente tiene su casco, la armadura tiene su protección de las piernas, tiene su protección frontal, pero no tiene una protección. ¿Cuál será? La espalda. Porque uno no le da la espalda al diablo. O sea, la palabra sí dice, huyan, pero entendamos lo que estoy tratando de decir. Tenemos que luchar por cada uno de los miembros que yo estoy guiando, esos discípulos, esas personas que realmente, como dijimos, a veces sí queremos pedir que el Señor se los lleve, sí. Por ellos tenemos que luchar. Por ellos tenemos que entregar la vida. Por eso el tercer punto, los apóstoles. Entendiendo que últimamente se ha tergiversado mucho esas dos palabras tan importantes que hoy vamos a tratar, que son apóstoles y profetas. Nosotros somos apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? Enviado. Enviado. Pero no es ese pastor, apóstol, Yo tengo la última revelación. No, ese apóstol no, eso no es ni siquiera cristiano. ¿Quién es un apóstol? El enviado por Cristo. El enviado por Cristo para sus ovejas, no para quitarle la lana y desnudar las ovejas y luego tirarlas para ver qué van a hacer con sus vidas, sino aquel que entrega su vida por las ovejas. Ese es el verdadero apóstol. Y por eso Lucas 10:3 nos dice esto. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús es cruel. Jesús es un mal vendedor, pero también es muy cruel. ¿Quién envía a las ovejas en medio de lobos? ¿Quién? Jesús. Nosotros somos las ovejas del Señor y el Señor nos está enviando en medio de lobos. Y el lobo va a decir, ay, una ovejita, venga, yo te cuido tan linda. No. Nos está enviando a un mundo que es realmente ¿qué? Malo y perverso. Que es cruel. Nos está enviando. Pero por eso nosotros somos apóstoles. Y los apóstoles tienen una cualidad y es que son llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día hay un movimiento que es que ha cesado la obra del Espíritu Santo. Y cuando realmente, si nosotros vemos las cosas de este mundo, es ahora cuando más necesitamos ver la obra del Espíritu Santo. Obviamente, primeramente confiando en la obra de Cristo. Porque no son las señales y prodigios lo que me va a hacer creer en Jesús. Porque si nosotros vemos a los israelitas que vieron, es que quienes de ustedes no creerían en Dios si vieran una nube de fuego, una nube, ¿cierto? Si ustedes golpearan una piedra y saliera agua, si ustedes ven que me pica una serpiente y yo veo una serpiente de bronce y me sano, ¿ustedes creerían en Dios? ¿Sí o no? No, claro, pero ellos no creyeron. Los israelitas no creyeron. Para eso son las señales y prodigios, no. Pero sí son una confirmación y hoy en día necesitamos mucho eso. Vamos a buscar por eso Hechos 1:4 y esto es lo que hoy como apóstoles le debemos pedir al Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hoy Jesús nos está diciendo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Puente Largo. Que no se fueran de, ¿qué más ciudades hay aquí representadas? De Cali, de Montería. Estando juntos de Palenque, me dijeron, Palenques. Palenque. Entonces Jesús nos dice, no se vayan de ahí. Esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa. ¿Por qué? Porque es que si yo me voy sin recibir el Espíritu Santo, ¿qué voy a hablar? Cháchara. Voy a hablar bobada. Y el mundo ya está muy lleno de bobada. Y más en este mundo, en la actualidad que estamos en esta época, en esta era que se llama ¿qué? El postmodernismo. Está llena de pendejadas.
Está llena de bobadas. No hay necesidad de cristianos, sin el Espíritu Santo hablando más bobadas. No hay, ya es suficiente. Ya tenemos con Él. Ahora lo que necesitamos es gente llena del Espíritu Santo que esté trayendo la verdad, la luz a un mundo lleno de mentiras y de oscuridad. Y eso solo lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo. Y por eso nos dice aquí el versículo 8 de ese mismo capítulo. Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando reciba el Espíritu Santo es como condicional. Reciban al Espíritu Santo y luego van a tener poder, porque es importante. Y van a tener también este mover del Espíritu Santo para que vayan y anuncien. Y por eso es que Lucas es todo hacia Jerusalén y luego vamos a ver qué Hechos es de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Hacia todas las naciones de la tierra. Por eso hoy la invitación es también seamos apóstoles. ¿En qué sentido? Enviados. Enviados a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces nuestras obras deben ser vistas por los hombres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si la palabra dice que tu mano derecha no sepa lo de la izquierda y lo de la izquierda lo de la derecha. Nuestras obras deben ser vistas por los hombres. ¿Sí o no? Mateo 5, 14, 15. No, vamos a leer desde el 13. Vosotros que sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si mi intención es que yo sea glorificado, que sus obras no se manifiesten. Pero que sí mi intención es que el Padre y únicamente el Padre sea glorificado. Aleluya, que así sea. Que así sea. Y hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta, es, ¿qué es lo más salado que se come aquí en Bogotá? ¿Las qué? Anchoas. Bueno, anchoas. ¿Quiénes les gustan las anchoas? Entonces, cuando uno come anchoas, muchas anchoas, y no hay un vaso de agua, ¿qué le produce a uno? Sed, desespero. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo está con ¿cómo es que es? La sal tiene sodio y cloro. ¿Y qué es lo que hace el sodio? Hace que cuando se aumenta en el cuerpo va a decir, tengo sed, tengo mucha sed. Eso es sal, ¿cierto? Todos, de pronto los niños no. Pero NaCl, tengo sed. Si nosotros somos sal, ¿qué es lo que debemos producir? ¿Sed de quién? Sed de Cristo. Somos la sal del mundo. Somos la sal del mundo que tiene que producir sed de Cristo. Eso somos nosotros los apóstoles. Somos la luz del mundo que tiene que manifestar las obras de Cristo para que luego ¿qué? La gente glorifique al Padre. ¿Listo? Cuarto, los profetas. ¿En qué sentido? Obviamente están muy mal interpretadas esas palabras hoy en día, el apóstol, el profeta, pero realmente si nosotros vemos la palabra, en el Antiguo Testamento, ¿cuánto porcentaje de las profecías eran acerca del futuro? Eran más, no tanto del futuro, sino del presente. Era para exhortar el presente, no era tanto, sí, David, si inviertes en este negocio, te va a pasar esto. Eso no era para exhortar lo que estaba pasando en el presente. Y si no haces esto es lo que va a pasar. En otras palabras, los profetas no eran tanto, bueno, esto va a pasar, sino Israel, si no te arrepientes, eso es lo que va a ocurrir. Eran era para advertencia, para exhortar. Obviamente también hay momentos en los que los profetas hablaban del futuro, como estamos hablando con el tema de escatología, ¿cierto? Pero lo importante por eso es que nosotros debemos entender que cuando Pablo dice
Ustedes tienen que preferir ¿qué? ¿Hablar en lenguas o hablar profecía? Profecía, ¿cierto? Pero hoy en día, en muchas iglesias, no, sean, hablen en lenguas, pero Pablo está diciendo, no, en las iglesias no hablen en lenguas más bien. Porque luego llega alguien y nadie entiende y piensa que están locos. No, más bien, prefieran la profecía. Entonces, ¿qué es la profecía? Y tenemos que tener claro muy claro eso, es predicar la palabra. Predicar la palabra. Llevar el mensaje de Dios para exhortar, para transformar, para restaurar. Eso es. Eso es, no es, sí, entonces si siembras tanta plata, esto te va a pasar. Si, hermano mío, eso no es profecía. Eso es adivinación. Jeremías 23, y se los voy a leer y vamos a entender el dolor aquí del Señor. ¿Listo? Jeremías 23, 9 en adelante, vamos a leerlo. Todos sabemos que Jeremías era reconocido como el profeta ¿qué? El chillón, el llorón. Entonces, pero eso también refleja el corazón del Padre. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera que de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Imaginen el dolor del Padre. Ver que no solo fuera del templo hay adulterio y maldad, sino también dentro de la casa. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Eso no lo vemos hoy en día. Profetas profetizando en el nombre de pronto no de Baal, pero sí de este mundo, ¿cierto? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Eso no sé cómo en otra versión, cómo dirá la palabra torpezas. De pronto alguien con alguna palabra más dura que no sea torpezas. Monstruosidades. Qué palabra tan adulterios. He visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Vean el corazón del Padre, sientan el corazón. Ellos, yo los envié, pero están mal. He aquí, yo los hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Pablo dice, por culpa de nosotros es blasfemado el nombre de Cristo. No está diciendo, es que los ateos blasfeman el nombre de Cristo. No, es que los tales religiosos blasfeman el nombre de Cristo. Por culpa de nosotros los cristianos es blasfemado el nombre de Dios, dice Pablo. Y aquí también, por la hipocresía salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propia boca, de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Lo hemos visto, ¿sí o no? Ya estamos en los últimos tiempos. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Recuerden lo que les dije ayer, ¿dónde nacen los mejores predicadores? En el secreto. Pero Dios nos pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha estado allí? ¿Quién? Ninguno de nosotros de pronto. Y es lo que nos tenemos que hoy evaluar. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, el resto léanlo en su casa más bien para que podamos continuar. Es muy largo. Pero miren este dolor del Padre. El Padre está diciendo, es que aquellos apóstoles que yo envié, aquellos profetas que yo envié, para que dieran gloria a mi nombre. ¿A quién le están dando gloria? A Baal, al mundo, a cada uno de ellos. Eso es lo que está ocurriendo. Evaluémonos hoy. ¿Listo? Quinto, el que da la vida. Y creo que Romanos 9:3, que lo leímos ahora, lo del anatema, que Pablo mismo quiere entregar su vida, habla muy claramente
acerca de esto. ¿Qué nos dice Jesús? Que yo entrego mi vida, ¿para qué? Porque Él sabe que así recibir vida. Entreguen su vida. Entreguen su vida porque así van a recibir vida. Entreguen la vida en todo momento, cuando el Señor se los presente. Porque la palabra corre, ¿cierto? La palabra está en movimiento, constante movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente en los grupos pequeños muchas veces. Yo tengo esta super prédica preparada, pero hoy solo vinieron 2. No, pasémosla para que cuando vengan más personas. ¿Qué? Sí, pero no, a veces dejamos. Para cuando viene una persona, la prédica que es como medio preparadita. Pero cuando vienen millares, hoy yo sí saco la mejor carta. Pero la palabra y la inspiración están en movimiento. Y no va a ser lo mismo cuando el Señor dice, habla ahora esta palabra. ¿Es cuando? No cuando esté solo millares, si hay uno. E incluso cuando estoy yo solo y no hay nadie, y el Señor quiere hablar, de pronto es que me quieres hablar a mí mismo. ¿Cierto? Entonces, hagan el ejercicio. Cuando estén en grupos pequeños en las casas, no vino nadie, prediquen. Porque de pronto es el Señor que está diciendo, predíquese, mijo, porque usted es el primero que se tiene que arrepentir. De pronto es así. Entonces vamos a buscar Salmos 147, 15. Nos dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Miren que la palabra está en movimiento. No dejen que pase. No dejen que pase. La palabra es oportuna en su momento. En su momento es oportuna. Entonces, el Señor es quien tiene que hablarnos, ustedes. No sean los estrategas del Señor. El Señor sabe cómo hace todas sus cosas. Ahora, el que tiene certeza en lo que predica. Eso tiene que ser muy claro. Nosotros muchas veces ni siquiera creemos o no vivimos lo que predicamos y eso es lo peor. Porque si yo no vivo la palabra, y lo hablamos ayer, entonces, ¿qué estoy dándole a esta persona? ¿Qué estoy dándole a esta persona? Y por eso me pareció espectacular el ejemplo que nos dieron, porque es que si yo no tengo testimonio de la predica, si yo no soy testigo de la predicación que yo estoy dando, entonces, ¿qué es lo que voy a dar? No hay testimonio. Vamos a buscar Hechos 23:6 y lo dejamos ahí como un momento, les voy a explicar algo. Nosotros creemos que en las iglesias solo hay fariseos, porque fariseo aquí en Bogotá también es como hipócrita, ¿cierto? Aunque fariseo significa ¿qué? No, fariseo no significa hipócrita, sino separado, ¿cierto? Separado. Es decir, que cuando uno dice yo soy un fariseo, antes es algo bueno, pero piadoso. Pero aquí es fariseo, es como hipócrita. Por ejemplo, es algo muy gracioso porque aquí salado, ¿qué significa? Muy de malas, mala suerte. En cambio en Corea cuando uno dice salado es que es muy tacaño, ¿cierto? Muy tacaño. Entonces por eso, pero nosotros tenemos que ser muy ¿qué? Salados, para que la gente tenga ¿qué? Sed de Cristo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que hay unos fariseos y también hay unos escribas, lo que vamos a leer ahora. Entonces, los fariseos son hipócritas y en la iglesia está lleno de hipócritas, sí. Y hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. ¿Uno qué les tiene que decir? Bienvenido, bienvenido, hay más cupos. Miren, allá hay otras sillas. Bienvenido. Bienvenido al grupo. Porque la iglesia es un hospital ¿de qué? De enfermos. Que se llaman pecados. Pero entonces también nosotros tenemos que entender que hay personas en las iglesias que son más bien como escribas. Los escribas, a diferencia de los fariseos, tienen una característica que Pablo justamente utiliza que y me parece un genio y cuando yo lo leí me reía a carcajadas porque es que Pablo es un genio. Es que leámoslo. Pablo está aquí como en un enredito, ¿cierto? Como enredado en algunas cositas por las cosas de este mundo, no por Pablo, sino porque el mundo es muy malo. Pero aquí nos dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los
muertos se me juzga. ¿Y qué dice después? ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron a pelear entre ellos. Pablo no es muy un genio. ¿Por qué? Porque es que los está poniendo es saduceos y fariseos. Entonces los puso a pelear para que no le pusieran como atención a él, sino que se peleaban. Yo creo que Pablo decía, se reía. Pablo es un genio. Miren que la Biblia también es graciosa. Entonces, sí. Entonces nosotros vemos que en la iglesia también hay muchos saduceos. Es decir, que realmente dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Porque los saduceos, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero no creían en ¿qué? En la resurrección. Muchos no tienen esperanza, muchos no tienen fe en lo que va a pasar en el futuro y por eso es que predican y predican y predican y predican, pero no creen ellos. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? Nada. Por eso hoy en día las iglesias están tan muertas. Y ya por último, ¿cierto? El que trabaja para el Padre. Recordemos nosotros, se los voy a leer. Primero, el llamado, el responsable, los apóstoles, los profetas, el que da la vida, el que tiene certeza en lo que predica. Y séptimo, el que trabaja para el Padre. El que trabaja para el Padre. Recordemos que nosotros somos contratados por un muy buen contratador, muy amoroso, muy querido, muy lleno de gracia, pero también muy lleno de justicia. ¿Qué es quién? El Padre. Vamos a buscar Ezequiel 33. Todos saben qué es una atalaya. Una atalaya es aquel que, digamos, hay un fuerte y él es quien está viendo que no venga ningún peligro. El que cuida el faro, ¿cierto? Entonces aquí dice, 33:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo en este momento? Nosotros. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, si hay una atalaya diciendo, viene peligro, viene peligro, viene peligro, y una persona dice, ¿qué va a pasar con esa persona? Él se hace responsable. Pero dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Entonces, nosotros somos atalayas, ¿cierto? Teniendo cuidado con este término que ya está tan mal utilizado hoy en día, pero el que trabaja para el Padre. Nosotros somos contratados por el Padre para ser atalayas, para anunciar. Ya se nos ha dicho qué es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a tratar en el tema de escatología, ¿cierto? Hemos estado tratando. Pero tenemos que anunciar, y si nosotros no anunciamos la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a morir por su iniquidad, por su maldad, por su pecado. Pero ¿sobre quién va a estar esa sangre? Sobre nosotros. Sobre nosotros. Tenemos que predicar la palabra. Y tenemos que predicar la palabra fielmente. Si yo como atalaya, si yo como predicador, veo que viene por el lado derecho y digo, no, todos corramos hacia el lado derecho. ¿Para dónde van? Para la muerte segura.
Por eso es que yo debo predicar la palabra fielmente, no según mi pensamiento. No según mi pensamiento, fielmente. Si yo veo que viene por acá, entonces me voy por la izquierda. Así tiene que ocurrir. Tenemos que ser atalayas, que conozcamos el corazón del Padre, que Él quiere salvar a todos, que debemos anunciar el Evangelio fuera de las iglesias y lamentablemente también dentro de las iglesias, porque en muchas iglesias no hay Evangelio. Entonces tenemos que anunciar el Evangelio a todas partes para que la sangre no caiga sobre nosotros. Tenemos que anunciar la palabra. No importa, yo no sé si alguno de ustedes tiene mega iglesia, no sé, o tiene una iglesia pequeña, eso no va a cambiar nada. Pero lo que sí va a cambiar, es esto. Ya sea que tengan una super iglesia o que tengan una iglesia de una persona, que tengan esto. Que no sean las luces, que no sea el humo, que no sea la super alabanza, sino que sea la palabra del Señor. Que sea la palabra del Señor el centro. Que sea Jesús el centro de todas nuestras iglesias. Eso es lo más importante. Y por eso es tan bonito la iglesia primitiva. ¿Cuántos de ustedes han encontrado por internet o han ido a Israel y encontraron que les dijeron que Pedro era un teso para equipos de sonido? O les dijeron que de pronto el discípulo Juan era un teso en luces. Y que de pronto otro de los discípulos se encargaba del humo. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Ninguno. Eran un grupo pequeño, cada uno compartiendo la palabra, sencillos, ¿cierto? Unos con otros amándose, teniendo coinonía, teniendo ágape, preocupándome por el otro, pensando el otro cómo está, qué está viviendo. Si se equivoca yo lo exhorto, si me exhortan yo recibo la exhortación, como Pablo y Pedro. Porque es que realmente se nos ha olvidado de eso. Por eso es que los romanos perseguían incluso a los cristianos. Porque es que imagínense, es que realmente si uno lo escucha desde afuera parece una secta. Es que amémonos unos a otros. Coman de mi carne, tomen de mi sangre. ¿Eso qué suena? Canibalismo, orgías. Los romanos estaban pensando, y obviamente también estaba porque ellos no se postraban ante el emperador, pero todo lo hacían en la noche como secreto. Entonces, volvamos a hacer esa iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva no es perfecta. Porque si vemos la institución de la Cena del Señor, en el que está, nosotros lo vemos aquí en la palabra, vamos a ver que hay un problema, y es que en la institución de la Cena del Señor, todos deberían compartir el pan, sin importar estatus social, estatus económico, estatus de educación. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes llegan temprano a la cena? ¿Quiénes? Los comelones, los que no tienen nada que hacer, los que son muy adinerados, entonces pueden llegar más tempranito. Los que no tienen nada que hacer llegan más tempranito. Pero los que están trabajando, algunos porque tenían que trabajar, miren que la palabra no nos habla, aunque no estoy diciendo que podamos ser impuntuales, la palabra no regaña a los impuntuales, sino que está diciendo ustedes que llegan temprano porque no son considerados con los que llegaron un poco más tarde por estar trabajando. ¿Por qué? Incluso si uno ve esos lugares, el lugar donde se reunía la comida, primero era un lugar y aquí estaba como un patio. Entonces las personas que llegaban tarde, ¿dónde les tocaba comer? En el patio. Aunque en Colombia les encantan los patios, comer como en la grama, ¿cierto? Pero digamos, realmente el orgullo, imagínense sentirse ahí en la grama y ellos allá sentados en la mesa comiendo. Entonces la iglesia primitiva no era perfecta, pero sí tenemos mucho para aprender de ella. Pero lo más importante no es aprender de la iglesia primitiva, sino ¿de quién? De Cristo. De Cristo, de la palabra del Señor. Entonces, por favor, vamos a ponernos de pie. Entonces, ¿el precio es promoción es éxito o es muy alto el precio? Muy alto. Demasiado alto. Tenemos que dar la vida. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Cada cuánto?
todos los días, en todo momento, en todo segundo. El precio es muy alto. ¿Quiénes lo quieren pagar? Cuando ustedes digan, sí, yo me revisé los bolsillitos y creo que sí soy capaz de pagar el precio, entonces prediquen la palabra. El llamado ya está. Si ustedes dicen, no, ser responsable, no. Ser apóstol, no. Ser profeta, no. Voy a dar mi vida, no, qué pereza. Y ayer yo le estaba diciendo a alguien, los hombres, porque yo soy hombre, entonces los hombres dirán, porque no puedo entender el corazón de las mujeres. Sí, somos muy diferentes, ¿no? Ya no va a poder volver aquí. Yo llevo un año de casado. Y les digo una cosa, y les decía ayer a esas personas. De pronto, sean sabios también las personas que van a responder, porque la respuesta puede traer consecuencias. En el amor todo nace del corazón. No. A veces, algunos estoy viendo a la esposa, ¿será que respondo o no respondo? No. A veces en el amor, cuando la esposa le está diciendo, ¿usted por qué deja todo tirado? Recoja esa ropa. Ay, me nace del corazón, voy a recoger la ropa. No, a uno obligado le toca, pero uno sabe por qué lo está haciendo, porque yo amo a esa persona. Entonces, al principio ustedes pueden decir, pero es que no me nace. Pero es que, ¿por qué voy a tener que hacer obligada las cosas? A veces hay que obligarse. Hay que, digamos, como dice Pablo, golpear el cuerpo y hacerse responsable. Hay que entrenarse, hay que disciplinarse también. No, hay una mala idea en el cristianismo y es que todo tiene que salir de nuestro corazón y si no nace del corazón eso es como algo impuro. No, hay que entrenarse también, hay que darse duro también a la carne, esforzarse. Esfuérzate y sé valiente, nos dice la palabra. Listo, entonces vamos a orar en este momento para que el Señor nos permita examinarnos a ver si podemos pagar el precio, sí o no. Y si estamos dispuestos a pagar el precio, entonces que el Señor nos utilice grandemente y que si aún así nos tienen que llamar anatema, que realmente nuestro pueblo, Colombia, Venezuela, Costa Rica, toda Latinoamérica sea restaurada, sea salva para Cristo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Padre Dios, permítenos, primeramente a mí y permítenos a todos evaluarnos para ver si estamos dispuestos a pagar el precio. Padre, el pagar el precio que es la muerte para recibir la vida. Padre Dios, permítenos evaluarnos y si somos capaces de pagar el precio, yo te pido que por favor nos permitas a todos nosotros cumplir estos requisitos, Señor, que realmente entreguemos nuestra vida, Señor. Padre Dios, yo te pido, Señor, que cada uno de los que están aquí confirmes ese llamado interno, ese llamado externo, pero también que les permitas saber si todo lo están haciendo para tu honra y gloria o por su ego. Padre Dios, permítenos ser más responsables, permítenos ser apóstoles, profetas que lleven tu palabra, permítenos dar la vida, permítenos tener certeza de lo que predicamos y permítenos trabajar para el Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que hemos sido contratados por el Padre y que realmente se haga tu voluntad agradable y perfecta. Obra en cada una de las personas que hay aquí, obra, Padre, con poder, obra con gracia, Señor, obra con gracia, Señor, obra con gracia, Señor. Padre Dios, obra con gracia. En este momento, los que puedan, los que estén en falda o los que tengan problemas en rodillas, no lo hagan. Pero vamos a postrarnos y vamos a pedirle al Señor por América Latina. Vamos a pedirle por una Venezuela que está sufriendo, por una Colombia que está sufriendo. Vamos a pedir por una Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Vamos a pedir también por África, por Asia. Pero hoy concentrémonos únicamente en nuestra Latinoamérica que está perdida. Que vamos a pedirle al Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por Latinoamérica. ¡Jesús! Padre Dios, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre Dios,
Por favor, te pedimos, Señor, por Colombia, Señor. Te pedimos por Bogotá. Te pedimos por Cundinamarca. Te pedimos por Medellín. Te pedimos por Antioquia. Te pedimos por Colombia, por Venezuela, Señor. Por cada una de las ciudades de Colombia, Señor, de Venezuela, de Costa Rica, de cada uno de los países hoy aquí representados. Te pedimos por Latinoamérica, Señor. Restaura, sana y te pedimos salva, Señor. Que la esperanza llegue nuevamente, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, permítenos, Señor, que realmente nosotros podamos ser heraldos, mensajeros fieles de tu palabra para cada una de las naciones, Señor. Padre Dios, que ninguno sea mensajero infiel, que ninguno, Padre Santo, lleve tu palabra banalmente, sino que todos seamos fieles, que todos llevamos tu palabra con amor, entregando la vida. Padre Dios, guíanos, Señor, para que se haga tu voluntad agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que por favor obres con poder, Señor, obra con poder aquí en Latinoamérica, Señor. Padre, haz que ninguno de esas personas se pierda, y haz que todos los que están aquí primeramente se evalúen, Señor. Padre Dios, evalúanos a todos, Señor, y permítenos ver si estamos caminando por el camino de rectitud, Señor. Por favor, Señor, obra en la vida de cada una de las personas aquí, Señor. Obra en cada una de las personas que hay aquí, Señor. Por favor, te clamamos por esta nación, te clamamos por las naciones vecinas, Señor. Te clamamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que toda rodilla se doble ante ti, Señor. Que toda rodilla se doble ante ti, Padre. Padre Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Obra en Latinoamérica, Padre Dios. Restaura las vidas de las personas, Señor. Te lo pedimos, Padre, por favor, obra, Señor. Obra con poder y con gracia en cada uno de nosotros, Señor. Obra, Señor, primeramente, Señor, en nosotros, y obra en Latinoamérica. Obra, Señor, con poder y con gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Restaura, Padre. Y ahora, una cosa que yo hago mucho en la iglesia de nosotros: busquemos una pareja o busquemos un grupo de personas, ojalá que sea de otro país o de otra ciudad, y oremos. Vamos a orar y pedir por el país de esa persona, por la ciudad de esa persona, o si es de Bogotá, que oren por Bogotá. Pero vamos a orar con otra persona, porque cuando nos unimos en oración hay más poder. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Obra, Padre Dios.